grandes para que lo puedan ver. Toda gloria se verá. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Estás escuchando Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús a lo largo de los Evangelios, las cuales se relacionan con el tema de un corazón nuevo, partiendo de una premisa. Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida y luego lo cambia. Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos y por lo tanto necesita ser regenerado, hechos nuevos. Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta. El corazón nuevo es un milagro con la firma de Dios. Bienvenidas al capítulo 5 del libro Un Corazón Nuevo. El día de ayer hablamos tremendamente de la humildad de nuestro Señor en la entrada triunfal y justo hoy, tomando ese maravilloso ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesús, el pasaje de las bienaventuranzas nos viene a alumbrar en nuestro entendimiento para transformar en eso que en ese tiempo de modernidad para la mujer suena casi como una herejía, y es la humildad, que ya es un tema incluso de controversia en muchos contextos eclesiásticos. Ivonne, bienvenida. Gracias por la bienvenida, Dianita. Muy buen día para ti y para todas las oyentes. El tema de hoy, en este camino de tener un corazón nuevo, es muy importante y totalmente revelador. Estudiando este capítulo acerca de un corazón revestido de humildad, se hizo muy vivo en mí el pasaje de Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A medida que desarrollemos el tema, seguramente muchas también sentirán aquella espada en sus corazones. La humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, amadas hermanas, podemos decir que la humildad es una virtud. No es una debilidad como quieren redefinirse en este tiempo. Lo difícil de todo es reconocer que esta virtud no nace con nosotras. Luchamos tanto con nuestro orgullo, inclusive hay implícita en nuestro corazón una resistencia. La palabra del Señor nos habla bastante del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la vanagloria. Y todo esto apunta a un corazón que se rebela contra Dios. Recordemos que el corazón orgulloso no quiere someterse a nadie, de manera que renunciar a este pecado nos permitirá testificar mejor a Cristo. Y en Salmo 138:6 nos muestra esta realidad, la grandeza incomparable del Rey excelso y grande, y con todo esto, muy atento a los humildes. Es precioso saber que este Señor de señores se inclina con una alegría ante los humildes. Como este es aquel que conoce desde lejos nuestros corazones. Usted ve que David destaca la singularidad de ser exaltado, majestuoso, y Spurgeon dice que el Señor es el mayor de todos los mayores, en grandeza y por encima de todo. Creo que esta grandeza nuestra mente no lo puede describir. Y aún sin perder toda esa majestuosidad y grandeza que es insondable, inclina sus ojos para ver a nosotros los humildes. Él cuida a los humildes, Él protege, está a favor de los humildes, y el contraste de este pasaje, Él resiste y mira de lejos, a la distancia, no se acerca, no quiere cercanía con los soberbios, con los altivos. Él abomina completamente los altivos. Ivoncita pensaba en aquel que oraba con altivez. ¿Recuerdas esos pasajes? ¿Cómo el Señor lo calificó? Hipócrita. ¿Recuerdas? El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, y ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos. ¿Te acuerdas de ese corazón altivo? Y ese pasaje de Lucas es hermoso porque el cobrador de impuestos en cambio se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Mire lo que Jesús dijo: les aseguro que no el fariseo,
Regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y podemos citar cantidades de pasajes que nos dejan ver esa idea de que Dios aborrece al orgulloso. Pensaba que debemos tener cuidado con no caer en la misma trampa de pensar que somos mejor que alguien, por lo que tenemos o por lo que hacemos. Lo difícil de esto es ver en medio del pueblo del Señor la altivez, porque tú lo esperas en el mundo, pero no en la iglesia. La soberbia en el trato, como que te ofrecen algo como si tú no tuvieras ningún valor. Y hermanas, hay que tener cuidado con la soberbia o con la altivez, porque el Señor resiste a estas personas y tal vez esas oraciones no están subiendo ante el trono del Señor. En conversaciones del diario vivir, y he dicho esto otras veces, hermanas, si Dios te mostró que esta hermana está en pecado, no la desprecies, acércate a ella y ámala y ayúdala para que pueda salir de su condición. El Señor me mostró que el amor cubriría multitudes de pecados y así lo experimento y puedo decir, hermanas, lo veo el cumplimiento de estos pasajes. En Salmos 25:9 dice que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Creo que nosotras podemos ser instrumentos de Dios para enseñar el camino del juicio. Mismo que podamos estar viendo algo vergonzoso, el Señor nos dé amor y humildad para ayudar a nuestros hermanos que pueden reconocer su pecado y volverse al Señor en arrepentimiento. Así es, Dianita. Mira que hablar de humildad no es nada fácil. Casi siempre, porque hablando de ella tenemos que hablar de su contraparte, que bien mencionabas tú anteriormente, es el orgullo, ¿no? Yo no sé si te pasó, pero en mi caso, cuando estaba preparando este episodio, cuando estaba como organizando mis ideas, al pensar en tener que hablar de la humildad, ya me sentía como soberbia por tratar este tema, porque bueno, me pasa mucho que cuando preparo un tema, para tener seguridad de lo que hablo, quiero entenderlo bien y casi que ser un ejemplo de ese tema. Es decir, como que siento la necesidad de estar hablando con propiedad de dicho tema para no ser como una embustera hablando de algo de lo que no tengo conocimiento o de lo que no practico. Y pues confieso que con este tema de la humildad, pues me tiemblan las rodillas. Pero fue muy hermoso leer el capítulo del libro, leer detenidamente los versos que se citan en la palabra y traer a convicción a mi corazón que efectivamente no puedo ser humilde por mí misma, porque esto es solo fruto del Espíritu. Aquí está el descanso en el Señor, que no tengo que presentar una máscara y no tengo que dirigir la vista a mí como ejemplo, sino que nuestro único ejemplo es el Señor. Entonces, como que me descubrí a mí misma siendo orgullosa, pero por la misericordia del Señor también trajo convicción de este pecado a mi conciencia y pude reconocerlo y pedirle perdón y pedirle su ayuda, porque constantemente hay resistencia del corazón en cuanto se trata de despojarnos del orgullo y de adoptar una actitud humilde. Este pecado está presente continuamente en nuestra carne, porque es como la gasolina que le permite avanzar a la carne. Y lamentablemente creo que no es muy común que le prestemos tanta atención, tal vez porque ignoramos que sea un pecado o porque nos avergüenza y muchas veces como que preferimos hacer como si no fuera tan grave y entonces lo minimizamos. Leer este capítulo me animó a prestar muchísima más atención a este aspecto en mi corazón y también, hermanas, las animo a ustedes a hacerlo, porque realmente este puede ser un gran obstáculo a la obra de transformación de nuestros corazones que quiere hacer el Espíritu Santo. Entonces, Dianita, mira que también leyendo este capítulo vi un detalle que me llamó la atención. Fíjate que ya nos encontramos en la mitad del libro, ¿no? Entonces, creo que hace mucho sentido que este tema esté ubicado ahí. Me gusta que este capítulo esté en el corazón del libro. No sé si Wendy lo planeó así al momento de escribir el libro, pero bueno, así quedó y es un detalle que en lo personal me pareció que es muy diciente. Me hace pensar que el corazón de un corazón nuevo es un corazón revestido de humildad. Y realmente lo creo así porque, como sabemos y como vimos en el episodio anterior, nuestra meta es ser conformadas a la imagen de Cristo, es decir, que nuestro corazón sea como el suyo.
Este será el resultado de un corazón nuevo. Y en la palabra, el mismo Señor Jesús nos dejó expresadas en sus propias palabras acerca de cómo es su corazón. Y entre muchos adjetivos que pudo haber usado, él usó dos, que son manso y humilde. Esto está en la segunda parte del verso 29 de Mateo 11. Dice así: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él bien hubiera podido decir, por ejemplo, aprended de mí, que soy sabio y recto, por ejemplo. Y no se habría equivocado, porque es cierto, él es sabio y es recto también. De hecho, Proverbios dedica varios capítulos hablando de la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo. Y su rectitud, pues, no se compara, ¿no? Él es perfecto y sin pecado. Entonces pudo haber usado estas, incluso muchas otras características más de sí mismo. No fueron estos ni otros los aspectos que él quiso destacar de su corazón para pedirnos que tomáramos como ejemplo, sino que fueron su humildad y mansedumbre lo que resaltó explícitamente. En su humildad vemos su despojamiento y en su mansedumbre vemos su sujeción, y ambas en obediencia. Entonces, si aprendemos de él como nos lo pidió, debemos practicar esto mismo. Nos despojamos de nuestro orgullo, es decir, de darnos más prioridad a nosotras mismas sobre otros, o más estima propia de la que debemos, y sumamos a esto que nos sujetamos al Espíritu Santo, quien nos da la medida correcta para no vernos por encima, pero tampoco por debajo. Y esto en obediencia, porque sabemos que es digno de honra a aquel que nos dio la vida. A veces en nuestra altivez queremos pasar por alto uno o más de estos aspectos. A veces no actuamos por obediencia, sino que demandamos de Dios que primero nos dé explicaciones. Queremos primero entender, tener respuestas que nos convenzan para luego sí obedecer. Y con esto no digo que tengamos que actuar a ciegas como siguiendo dogmas sin ni siquiera razonar. No es esto. El Señor nos dio entendimiento y nos dio razonamiento, así que está bien que le preguntemos y que queramos entender, pero la actitud de nuestro corazón no es la correcta si dependemos de nuestro entendimiento antes que de la fe. Porque si sabemos en quién hemos creído, esto implica que sabemos que Él es omnisciente y nosotras no. Así que no podemos pretender entenderlo todo y no por eso estamos eximidas de obedecer. ¿Qué te parece, Ivoncita y hermanas de Añade a tu Fe, si definimos la palabra humildad para comprender mejor de lo que se trata de ese corazón nuevo? Y voy a usar un fragmento de Viva Nuestros Corazones que dice así: porque para poder escribir sobre la humildad debes entender la humildad. Y una vez que entiendes la humildad, tienes que practicar la humildad. Y ¿saben una cosa? Sé que es absolutamente difícil para nosotras, porque no solamente el pecado que está en nuestra carne nos está llevando a gritos por un camino distinto a la humildad, sino que esto es alimentado diariamente porque vivimos en una cultura que celebra la exaltación del yo. Ustedes ven las celebridades de nuestra época, que son personas que le hacen ver a los demás que todo el logro de sus éxitos fue logrado únicamente por su propio esfuerzo, y como lucharon tanto, adquirieron lo que merecían, y de esta manera pues llegaron a la cima. Entonces, en una cultura que grita todo se trata de ti, la humildad es como un susurro que dice considera a los demás primero. Es difícil, es exactamente contracultural. Va contra la fibra de la forma en que queremos interactuar con otras personas. Como mencionábamos antes, Ivonne, en Mateo 11:29, que en realidad es el único pasaje donde el Señor muestra cómo es su corazón, lo cual obviamente es sorprendente en sí mismo, porque Él quiere a través de estos adjetivos introducirnos a algo precioso. Voy a leerles. Vengan a mí,
todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y verdaderamente esto es asombroso, porque que él pudo haber dicho otras cosas. Yo soy exaltado y digno, yo soy poderoso, yo soy amoroso y lleno de gracia. En realidad, si nosotras habláramos de nosotras para darnos a conocer, seguramente buscaríamos otro tipo de adjetivos. Entonces, ¿por qué son tan importantes estas dos palabras de yo soy manso y humilde? Porque él quería que nosotras supiéramos, primero, lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su carácter. Segundo, él quiere que sintamos el peso que hay en su corazón. Él quiere que sepamos que él se pone a nuestro nivel. Así que soy manso. ¿Qué sería lo que el Señor quiso decir cuando dijo esto? ¿Qué significa esto? Significa también que Él es tierno, que Él no nos trata como lo hicieron algunos de nuestros padres. Significa que no es apenas un instructor, como que dejó la Biblia para dejarnos instrucciones siendo lejano. Tampoco es un entrenador de nuestra vida, así por encima de nuestra medida. No quiere ser conocido como un orador inspiracional. Él no está dando charlas de motivación. Tampoco quiere que lo veamos como que nos trata bruscamente. No nos manipula. Él es manso con nosotras. Él se inclina y se pone a nuestra altura. Se coloca a nuestro nivel para podernos relacionar con Él. Él quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Él quiere hacernos sentir escuchadas. Él quiere que sepamos que somos amadas, que nos toma en cuenta, que Él está presente en nuestra vida, que Él es accesible, que Él es asequible, que Él está disponible, que Él es receptivo a nosotras. Eso es lo que significa que Él es humilde. Y nuevamente, hermanas, eso nos desafía en nuestras ideas sobre el Cristo que conocemos y que a veces nos resistimos a pensar y a creer que este Cristo existe. Hermanas, la humildad también luce en nosotras en una forma de mujer reflexiva. Vemos ahí el ejemplo de María, que se dice que ella atesoraba todas las cosas en su corazón. Quiere decir que retenía la palabra del Señor. No la dejaba perder, no la dejaba olvidar. María tomaba el tiempo para meditar en la palabra que escuchaba. Y recuerda que un corazón orgulloso, como decíamos, no recibe la sabiduría porque piensa que ya lo sabe todo. Es decir, no escucha a otros. Pero, por el contrario, un corazón humilde tiene disposición de aprender de todos algo. Y yo le quiero preguntar, hermana que me está escuchando, ¿usted siente que su esposo tiene algo para enseñarle? Porque específicamente en el matrimonio este pecado se agudiza. Somos nosotras siempre las que queremos modelar cómo debe ser el liderazgo en nuestro hogar, por ejemplo. Cuando pedimos la intervención de nuestro esposo, ya le hemos dado una serie de pautas que él debe tener en cuenta para hacerlo bien. Y eso es orgullo, porque es como decir entre líneas que nuestro esposo no tiene la capacidad de hacer las cosas bien. Pero en realidad lo que está ocurriendo en esa escena es que nosotras no estamos dispuestas a que ellos hagan las cosas de una manera diferente, porque en realidad creemos que la única manera de hacer las cosas bien la tenemos nosotras. La respuesta final la tenemos nosotras. Y no es así. Este corazón nuevo debe ser revestido de humildad, como decía Simón. Otra manera como luce la verdadera humildad está en la importancia al ocupar el último lugar. Esta mujer humilde que Dios quiere modelar en nosotras, en realidad no tiene problema en tener el segundo lugar. O incluso ella no tiene problema en ser invisible, porque ella no está reclamando en su corazón que le den el primer lugar. Cuando María oró,
su gran oración en el capítulo 1, allá en el verso 48, ella dijo: porque Dios ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Ella no se vio como merecedora del favor de Dios. Ella sabía que era debido a la bondad de Dios y por su gracia que Él la estaba usando. Ella tenía realmente el espíritu de Juan el Bautista. ¿Recuerden cómo dijo él? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Usted lo lee en Juan 3:30. Y cierro haciendo unas preguntas, hermana. Usted que quiere experimentar un matrimonio glorioso, y esto lo va a experimentar a través de la renovación de su corazón. Como le digo, no una renovación en la carne, sino una renovación en el espíritu, es decir, por medio del Espíritu de Dios. Usted que quiere que su casa esté en orden, que Dios sea reinando en su hogar, en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, en su propia vida. Yo voy a hacer esta pregunta y me la hago a mí misma. Hermana, no crea usted que, como decía, que estoy hablando solo para afuera. En realidad, al preparar todo este mensaje, eran preguntas profundas que hacía mi corazón. Y esta es la pregunta: ¿estamos dispuestas a disminuir en nuestra carne? ¿Estamos dispuestas a disminuir, a ser menos conocidas, a tomar el lugar de la humildad para que el Señor crezca en nosotras? No nos equivocamos si tomamos el camino de la humildad, porque no es acerca de nosotras. Esto es acerca de Él, de Cristo. Se trata de lo que está haciendo Dios a través de su Hijo Jesús en nuestro mundo, y nosotras solamente somos instrumentos suyos. ¿Estás contenta, hermana, al servir a Dios sin obtener el reconocimiento humano? ¿Estás dispuesta a obtener este galardón? Ay, cuántos ejemplos nos dio el Señor en su palabra de estos corazones moldeados por Él, ¿no? Ya mencionaste varios. Recapitulando, se hizo mención del recaudador de impuestos, que está en la parábola del fariseo y el publicano. También acabaste de mencionar a María y a Juan el Bautista, incluso, de quién más que el propio Jesús, que también ya lo mencionamos. Y aún así hay muchísimos más ejemplos. Y esto quiere decir que realmente no tenemos excusa. Allá en la palabra tenemos ejemplos a seguir y también ejemplos a no seguir. Y esto me hace pensar también precisamente de dónde estamos tomando ejemplo. Al comienzo, tú mencionabas la definición de la palabra humildad en el diccionario de la RAE. Y bueno, gracias al Señor, esta palabra mantiene aún una definición alineada con el concepto de la Biblia, pero lamentablemente no ocurre así en todo nuestro lenguaje. Actualmente nuestro entendimiento de muchas palabras y conceptos en comparación a cómo se entendían y se quisieron transmitir y dar a entender en la Biblia, hoy en día están tergiversados o minimizados o incluso redefinidos y acomodados a la cultura y a la falsa creencia de progreso. Y hasta se han estandarizado y aprobado formalmente dentro del lenguaje en nuestros diccionarios, de manera que se ha tenido en poco principios y virtudes que se resaltan en la palabra, como es en el caso de la humildad, porque, como bien decía, su significado en el diccionario aún se mantiene una definición alineada a la palabra, pero ese significado no es valorado actualmente. La palabra lo define como una virtud, pero el mundo actual lo considera una debilidad. Recordaba que hace poco, en una clase de cosmovisión bíblica, ahondando un poco en el tema de la decadencia moral del posmodernismo, el hermano que compartía o que enseñaba comentó un caso en los años 90, en donde el pensamiento posmodernista estaba ya extendido y ganando fuerza en muchos ámbitos. Uno de esos son los medios de comunicación. Y con estos, pues la intención es ganar terreno en el pensamiento, sobre todo de la juventud en ese entonces. Y bueno, ocurrió que en la cadena MTV, que de hecho es un canal que nació en esa era posmoderna, con un claro mensaje antibíblico, y allí se transmitió un reportaje sobre los 7 pecados capitales,
en el que se entrevistaron a famosos y adolescentes comunes de aquel tiempo y dejaron al descubierto en su pensamiento la definición y concepción totalmente opuesta a la palabra respecto a los pecados de los que se hablaron. Explícitamente nombraban el orgullo como un motivo de exaltación, algo que con las palabras que se usan hoy en día podría decir que el orgullo te empodera o te da estatus o te hace alguien frente a los demás. Entonces, por lo tanto, vemos que le dan valor al orgullo y en contraparte desprecian totalmente la humildad. Una de las respuestas, por ejemplo, textuales que dieron en ese programa fueron que el orgullo no es un pecado, que se supone que tienes que sentirte bien contigo mismo. Y una famosa llamada Cristiani dijo: no creo que el orgullo sea pecado y creo que algún idiota se lo inventó. ¿Qué tal esto? Y claro, hoy en día podemos decir, obvio, no podríamos esperar nada diferente en TV, ¿no? Y simplemente obviar esa fuente que para nosotros es muy clara su posición contraria a la palabra, pero ocurre que hay muchas fuentes más sutiles que podemos estar usando como referencia y que son respaldo a muchas de nuestras formas de pensar, pero que no necesariamente están alineadas con la palabra. Dianita, esto es realmente serio, yo creo, sobre todo con aquellas fuentes que son parte del mundo del entretenimiento, con las cuales es muy fácil ser engañadas o confundidas, porque normalmente cuando tú vas a consumir algo de entretenimiento es para buscar como placer, como relajación, como una distracción. Entonces como que bajas la guardia, como que apagas tu razonamiento y dejas pasar hacia tu corazón todo lo que quieran introducir a tu mente. Yo digo esto con conocimiento de causa porque aún lucho con formas de pensar que estaban muy arraigadas en mí desde la niñez y también en la juventud por influencias del entretenimiento, en mi caso sobre todo de la televisión. Pero hay muchos casos, cada una de ustedes que están escuchando tendrá su historia, pero lo cierto es que todas estamos expuestas a diferentes fuentes de las cuales solo nosotras decidimos de cuáles alimentarnos. Y cada vez es más claro que un fruto que resalta mucho en esas fuentes externas a la palabra es el orgullo, mientras que únicamente la palabra es la que puede sembrar la semilla de humildad en nuestro corazón y hacerla germinar hasta sobreabundar en esta maravillosa virtud. Bueno, y para que podamos ser guardadas del orgullo, dice la autora del libro que es necesario tener algunos asuntos prácticos para poder guardarnos del orgullo. Me gusta el pasaje de Romanos 12:3 que dice: digo pues, por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y estaba pensando que aun cuando Cristo hablaba de sí mismo, Él tenía una valoración honesta acerca de quién era Él. Y el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos, decía: por la gracia que me fue dada, es decir, que Él mismo no tenía un mensaje mayor de Él. Dice que fue por la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en ese valorarse a sí mismo hay peligros que precisan ser evitados por nosotras. Algunas tienen complejo de superioridad. No podemos pensar acerca de nosotras mismas sobre lo que nos conviene, porque eso sería dar espacio a la soberbia, a la arrogancia, a la altivez. Y debemos entender que somos un corazón que fue salvo por la gracia. Todos tenemos esa gracia que fue recibida de Dios. La salvación que recibimos por la fe es un don que recibimos y son dádivas de Dios. Son espirituales, son instrumentos que deben ser usados para la edificación y no debemos jugar con esto, y mucho menos usarlo para destrucción. Y el apóstol Pablo denuncia el pecado de la superioridad, incluso allá en 1 Corintios 12. El otro punto es el peligro de la inferioridad. El complejo de la inferioridad, tanto los que se exaltan a sí mismos como los que se rebajan, pues también están rebajando la gracia de Dios. Negar la realidad de nuestra salvación es negar también la honra con lo que Dios nos hizo hijos suyos. Y eso también podemos decir que es como una falsa humildad.
Los puritanos decían de hecho que eran seres amados por Dios. El cristiano no puede tener una autoimagen más pequeña de lo que Dios tiene para él. Él es un hijo de Dios, es un heredero de Dios, es herencia de Dios, es la niña de sus ojos. Y Pablo combate con el pecado de la inferioridad cuando escribe que dice, se autodivide porque si no soy ojo, no soy del cuerpo, tampoco. En segundo lugar, también el cristiano debe tener una comprensión correcta de los dones espirituales. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que como un solo cuerpo tenemos muchos miembros, mas todos los miembros no tienen la misma función dentro del cuerpo, pero si cada uno cumple con su función, pues está ayudando el cuerpo, contribuyendo al cuerpo. También nos pertenecemos los unos a los otros, nos ministramos los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, cuando tenemos un concepto correcto de nosotros, que es lo que está proponiendo ahí el pasaje de Romanos 12, entendemos la unidad de que somos un solo cuerpo, que hacemos parte de una familia, que somos parte de un rebaño, que somos parte de un colectivo, en varios miembros en la unidad del cuerpo, que estamos ligados los unos a los otros y todos ligados a la cabeza. También propone el mismo pasaje acerca de la diversidad. F.F. Bruce marca las obras de Dios en lo que no hay uniformidad, o sea, hay diversidad. Así como la naturaleza, también con la gracia, también en la comunidad cristiana hay muchos hombres y mujeres con más de diversos orígenes, ambientes, temperamentos, capacidades, y también son dotados por Dios en gran variedad de dones espirituales. Ahora, en el ejercicio mutuo de los dones, Pablo dice que somos miembros los unos de los otros. Así es, como dice la palabra en uno de los pasajes que ya hemos visto en episodios pasados, en donde hace mención de la multiforme gracia de Dios y se nos exhorta a ser buenos administradores de los dones dentro de esa gran diversidad de formas de gracia, de la gracia de Dios, que sería lo que encierra la palabra multiforme. Entonces, expandiendo nuestra mente hacia todos los ámbitos de nuestro ser, en todos ellos podemos participar y colaborar ejerciendo los dones que el Señor nos dio y expresando su multiforme gracia, administrándolos con humildad y reconociendo que pertenecen al Señor y son para su gloria, y no apropiándonos de lo que nos fue dado primeramente, dando lugar al orgullo. Tengo una amiga que usa mucho esta frase y además también la practica. Ella dice, hablar para aportar en lugar de hablar para descrestar. Este creo que es un claro ejemplo de cómo ejercer un servicio en humildad en contraste a cómo sería hacerlo con orgullo. Entonces podemos y debemos servir con un corazón humilde, decidiendo aportar, es decir, beneficiar a los demás, haciéndolo lo mejor que podamos, así como nos dice Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor. Y también servimos con un corazón humilde, decidiendo ser agradecidos con el Señor por darnos dones y permitirnos usarlos en beneficio de su obra. Hermanas, pidámosle al Señor que menguemos nosotras para que Él crezca. Así es, Ivonne. Tenemos que orar como oraba Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Warren Wiersbe dice que ninguno de nosotros es capaz de hacer esto. Dios tiene que ordenar en nuestra vida y nosotros necesitamos acercarnos al Señor para que Él ordene esto. Primeramente para reconocer como pecadores que somos, reconocer en un corazón quebrantado que carece de salvación, que necesitamos practicar el amor, la misericordia, la humildad con Dios. No deben ser desmembradas estas palabras, sino que deben ser practicadas las unas junto con las otras. En esto debemos ser inflexibles y recordemos que también podemos ejercer la misericordia sin justicia, es decir, necesitamos el equilibrio de poder ejercer la una con la otra. No es raro, dice Warren Wiersbe, que pueda profesar, alguien no puede profesar una humildad con Dios y dar una justicia y una misericordia, pero darle poco espacio a la misericordia en su vida.
Él dice que debemos ser verdaderos en todo, hacia afuera, con los demás y también sinceros con nosotros mismos y con Dios ante todas estas obligaciones que tenemos y todas las relaciones en las que podemos vernos envueltos como seres humanos. También podemos decir en conclusión acerca del amor y la misericordia, en otras palabras, que la misericordia es bondad, es generosidad, es lealtad, que estas son sinónimos de fidelidad. La misericordia es un paso al lado de la justicia. La justicia concede el derecho, pero la misericordia sucede el amor. La misericordia es una cualidad más sublime que la justicia y significará dar a otros lo que es debido. También indica bondad, compasión, amor. La misericordia no debe ser apenas practicada. Hermanas, yo siento que la misericordia y la humildad debe ser amada, debe ser promovida, debe ser enseñada. No basta solamente con hacer lo correcto, debemos hacerlo con una motivación acertada en obediencia al amor que desemboca y que destruye el legalismo. Esta humildad se debe defender con decoro. Y las dos primeras instrucciones que hablaban allí en Miqueas, de nuestra relación con los hombres, y también en otros podcasts, en el libro que venimos estudiando, el amor a los hombres los unos con los otros, que esto también es amor a Dios. Asimismo, la humildad que debemos tener los unos con los otros. Todo esto antecede a la ley y esas instrucciones son de Dios para ti y para mí. Todos nacemos con un corazón muerto a causa del pecado. Solo mediante la obra salvadora de Cristo un corazón muerto puede cobrar vida. Yo no lo puedo hacer. Llegar a tener un corazón completamente nuevo es un proceso que vivimos de este lado de la eternidad. Estás escuchando el podcast de Un Corazón Nuevo de la autora Wendy Bello, con la ayuda de Diana Ramírez e Ivonne Alvarado. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nacemos con un corazón orgulloso y Dios aborrece el orgullo. Cuando presumimos de orgullo espiritual, despreciamos la gracia de Dios. La verdadera humildad es una virtud antinatural que solo Cristo puede producir en nosotras. Para caminar en humildad, necesito rendirme al Espíritu de Dios y reconocer mi orgullo y arrepentirme de él. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Viviendo en santidad y comunión, manifestando la gloria de Dios Padre. En Él somos casa